Es la FM de RCN. 7 de la mañana, 10 minutos. Ya que estamos hablando del tema, traigamos la versión oficial. Está con nosotros el doctor Jairo Orlando Villabona, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la DIAN. Doctor Villabona, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Muchas gracias a la audiencia también. Gracias por darnos unos minutos. Quisiera empezar preguntándole, señor director de la DIAN, esta nueva ley de financiamiento, ¿en qué cambia la vida de los asalariados? Empecemos por ahí. ¿En qué cambiaría la vida de los asalariados? Pues realmente a los asalariados no les cambia prácticamente nada la vida. Esta ley de financiamiento, el recaudo que se va a generar no se genera por las personas naturales. En las personas naturales hay unos cambios pues sencillos. El primero es la tabla de retención en la fuente. Hay dos sistemas de retención en la fuente, el procedimiento 1 y el procedimiento 2. El procedimiento 1 a los asalariados se le calcula la retención en la fuente sobre el último salario. Y el procedimiento 2 se le calcula sobre el promedio de los 12 últimos meses. Y lo que se está haciendo es eliminar el procedimiento 2. Eso en realidad no los afecta porque lo que se hace es que lo que se calcula mensualmente es más o menos lo que tiene que pagar al otro año en la declaración de renta. Entonces eso hace pues que no tenga que conseguir muchos recursos para tener que pagar el impuesto, como ha pasado en muchas ocasiones. Doctor Villabona, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Buenos días, Juan. Gusto saludarlo. Le quiero preguntar por un sector que se siente golpeado, que siente que le pueden cargar muy duro la mano y que, digamos, no tiene ni gremio ni cuerpo organizado que lo defienda, que son los asalariados que están alrededor de los 10 millones de pesos, que no son hiperricos. Muchos que están en ese rango están pagando la cuota de su casa, la cuota de su carro, tienen hijos en el colegio, tienen muy poquito ingreso disponible, digamos que lo que entra se les va tratando de mejorar la vida y dicen, hombre, cargarle la mano a los asalariados no era la promesa de ir por los grandes capitales, sino más bien por la clase media. ¿Qué decir frente a ese tema, doctor Villabona? Juan, pues realmente los asalariados, quizás el grupo que más sufrió fueron lo que usted dice, las personas que ganan un poco más de 13 millones de pesos y se les incrementó un poco la carga tributaria por cuanto las exenciones o los beneficios tributarios que había para ellos disminuyeron un poco. Pero si uno mira en realidad el conjunto de los impuestos pagados durante el año 2024, que corresponde al año anterior, no cambió mucho y los que realmente quedaron con saldo a pagar solo son un 19% del total. Entonces, si uno mira esa cifra, no fue tanto como se pensaba. Incluso muchas personas quedaron con saldo a favor, o sea, casi el mismo porcentaje. Entonces, tampoco es tan evidente que haya sufrido ese golpe tan fuerte. Señor Villabona, ¿cuál es la realidad de lo que sucede en esta reforma tributaria con las ventas de viviendas, las ventas de bienes y las herencias? ¿Qué pasa con esas propiedades? No, con las herencias no pasa absolutamente nada. Las ganancias ocasionales suben del 15 al 20, pero las herencias en Colombia tienen un tratamiento muy diferente a otras partes del mundo. Las herencias en países como Japón, en los rangos más altos de una herencia importante, se cobra hasta un 55% de impuestos sobre esa herencia. Y en Corea se cobra un 50% en las herencias altas. En Colombia ha existido una tarifa fija que, pues, en el fondo, en una futura reforma, pues debería ser lo mismo, una tabla
regresiva, marginal, donde las personas con unas gerencias muy altas en los últimos rangos pues deberían pagar un impuesto pues como les corresponde. Sin embargo, pues acá lo único que se hizo fue aumentar la ganancia ocasional del 15 al 20%. Doctor Villabona, buenos días, le saluda Darcy. Buenos días. Mire, el tema del, buenos días, el impuesto al patrimonio, es decir, ese está siendo discutido en la Corte Constitucional, ¿no? Con un riesgo de que se mantenga o de que se caiga también, porque para algunos es doble tributación. Pues para algunas interpretaciones, ¿ustedes insistirían en meter nuevamente en tal caso de que se caiga el impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio, pues doble tributación no es. La doble tributación existe en todo el mundo. Eso es algo que hay que aclarar, que aquí a veces se ha dicho que no corresponde a la realidad. En todos los países del mundo pagan las empresas y pagan los accionistas. Lo que pasa es que se descuenta una parte de lo que han pagado las empresas, pero en absolutamente todos los países del mundo se pagan los dos. Incluso en Colombia es mucho más bajo que en el resto de países del mundo, por lo menos de la OCDE. Y con el impuesto al patrimonio, con el impuesto al patrimonio, lo que se está haciendo, la novedad que se va a implementar es en las empresas, en las personas jurídicas. ¿Y qué se va a implementar ahí? Pues lo que se va a hacer es que los activos improductivos que pasan en muchas empresas, y es que las personas naturales llevan sus bienes como fincas, casas, fincas de recreo, bueno, todo esto lo llevan a la empresa para que no tengan que pagar como personas naturales. Y también hacen costos y deducciones sobre estos patrimonios. Eso es lo que queremos controlar un poco, y está bien que el impuesto al patrimonio se pague porque es sobre patrimonios muy altos, o sea, no los tiene más del 1% en Colombia, y esas son las personas que pagan. Doctor Villabona, buenos días, lo saluda William Calderón. Vimos mucha gente en los últimos días diciendo que ha tenido que recurrir a los bancos para sacar crédito, para pagar los impuestos porque no les da la vida, no les alcanza la plata. ¿Usted qué le dice a esas familias que hoy están teniendo que endeudarse para pagar impuestos? Como les comentaba anteriormente, en el porcentaje de personas que tiene saldo a cargo en estas declaraciones del 2024 que se están recibiendo, solo es un 19%, entonces no es tanto. Sin embargo, lo que se está tratando de hacer es... Pero un 19% es un montón. Es decir, estamos hablando de familias, de personas. Ese 19% seguramente muchos han tenido que ir a un banco a tocar las puertas para que les den un crédito para poder pagar impuestos. A esas familias puntualmente, ¿qué les dice usted, doctor Villabona? Pues lo que se está proponiendo precisamente es eso, es a calibrar o ajustar la retención en la fuente de los asalariados para que cuando tengan que pagar su declaración de renta, el monto retenido coincida aproximadamente con el impuesto que tienen que pagar. Eso es lo que estamos planteando. Pero, señor director, eso en efectos prácticos es más impuestos, más carga impositiva para la misma gente. Eso es lo que estamos diciendo. No, ¿cómo que no? No, es que la retención en la fuente la retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo del impuesto, no es un impuesto. Por eso, y al final se convierte en un impuesto cuando se declara, como en la declaración de renta. O sea, se le quita para que pague impuestos. Entonces, en términos efectivos, para una familia, cuando se le retiene, se hace esa retención y al final no se le devuelve, es un impuesto. Entonces, ese 20% de las familias en Colombia son las que hoy han tenido que acudir a los bancos para que les presten plata y poder pagar. Hoy lo hacen así, mañana usted dice no, que les corrijan la retención. Igual, se quedaron sin esa plata. Eso es lo que estamos diciendo. Esa gente es la que lleva la carga impositiva en Colombia durante mucho tiempo y siguen cargándole, señor director. Mire, lo que pasa es que hay un problema. Se ha dicho mucho que en Colombia se cobran muchos impuestos. Cuando usted mira y compara internacionalmente, Colombia es de los países con menos impuestos que paga con relación al mundo. La carga fiscal de Colombia
De acuerdo con cifras del Banco Mundial, solo es el 15.3% del frente al Producto Interno Bruto. Si usted compara contra Chile es 21.3, Francia 25, Dinamarca 30.6. Entonces, acá siempre se dice que pagamos muchísimos impuestos. La verdad es que no. Colombia es de los países que recauda menos impuestos. Lo que pasa es que tenemos que hacer educación. Permítame hacer una aclaración ahí. Permítame hacer una aclaración. Usted cita muy bien esa cifra, pero tal vez no aplica a lo que realmente pasa. Porque el recaudo nacional en Colombia lo hacen esas mismas familias a las cuales estamos haciendo referencia. En Colombia, la mayoría de los negocios y la mayoría de la nación no paga impuestos. Lo que estamos hablando, intentando hablar acá con usted, señor director, es que los asalariados, esa clase media, ese 20% que usted dice que sí le subió y reconoce que sí le subió, son los que cargan esos impuestos. ¿No sería mucho mejor que la gente que no paga impuestos, ¿cierto? Los negocios que no pagan impuestos, los que están en la ilegalidad, esa gente que hoy por hoy no paga impuestos empiece a pagar para que el recaudo nacional suba en lugar de seguir afectando o cobrándole más a las personas que ya pagan impuestos? Totalmente de acuerdo con usted. Si uno mira el sistema tributario colombiano, es estructurado al contrario de lo que sucede en los otros países, por ejemplo de la OCDE. El recaudo en Colombia de personas naturales es tan solo el 20%, en los países de la OCDE cerca del 75%. Y el de las empresas en Colombia es pues cerca del 80%, y en los países de la OCDE pues es cerca del 25%. O sea que la estructura tributaria está al revés. Si uno quiere hacer el cambio como debería ser, y como usted dice, debería ser una reforma tributaria estructural. Es que en Colombia existen 294 beneficios tributarios. Eso es lo que no permite que haya una tributación progresiva en el país. Y eso se ha hecho a través del tiempo. Desafortunadamente el sistema tributario, el código tributario lo inundaron de beneficios tributarios que hace que nuestro sistema pase lo que usted dice. Doctor Villabona, me escriben varias personas al mismo tiempo y me dicen, por favor, insístale en cómo afecta a los asalariados de 10 millones o más, que no, aparentemente, digamos, faltó una respuesta al respecto. Dice una persona de salarios de 9 millones en adelante, se le duplicó el impuesto este año. ¿Qué pasa exactamente con este tipo de asalariados de 10 millones o más? ¿Cómo los va a afectar? La retención, el impuesto de la renta en Colombia es muy poca la gente que gana más de 10 millones. Si usted mira, va a ser menos del 5% de los asalariados o de la población. En Colombia el ingreso realmente es bajo si uno compara con el resto de países. Los impuestos que se están generando para estos grupos de población pues corresponden a lo que realmente se deberían pagar y se paga a nivel internacional. Sí estoy de acuerdo que hay que profundizar en impuestos sobre los capitales, que en Colombia no se ha hecho, pero esto requiere de una reforma estructural que se debería hacer. Por el momento no se va a hacer, por lo que se va a hacer es una ley de financiamiento que ayude a financiar un poco el presupuesto nacional. Doctor Villabona, pero es que usted hace esas comparaciones con los otros países como si en Colombia sucediera lo que debería ocurrir y lo que pasa en los otros países, que es que el Estado en Chile y en los otros países que usted menciona, pues también le regresa esos impuestos a los ciudadanos en obras públicas, en proyectos de infraestructura, en vías de interés nacional, en grandes proyectos para el interés de todos los ciudadanos, en colegios, hospitales, etcétera. Aquí, en este gobierno, estas dos reformas tributarias en 4 años son esencialmente para una redistribución de ingresos y de subsidios. Luego, ¿qué es lo que ofrece el Estado a cambio de todos estos impuestos que usted dice que están muy bajos en comparación con los otros países? Bueno, pues la verdad es que eso no es tan preciso, porque lo que ha sucedido es que si ustedes miran, los intereses de la deuda y los intereses se incrementaron en cerca de 200 billones en los últimos años. Y adicionalmente
El FEPEC también en los 3 últimos años suma cerca de 70 billones. Entonces, muchos de los recursos que se tenían que ir para, pues, ustedes dicen, estos programas de salud, de educación, vivienda, infraestructura, que yo estoy de acuerdo con ustedes, deberían hacerse inversiones importantes en estos sectores, pues no se pueden hacer porque el país tiene que pagar cubrir esas deudas y tiene que hacerlo. De no hacerlo, el problema sería mayor, porque si el país no llega a cumplir con esos intereses y esos pagos de capital, pues simplemente las empresas calificadoras de riesgo pues van a bajar la nota y el país pues sufriría unas consecuencias más graves, porque el dólar se aumentaría mucho. Entonces lo que ha hecho este gobierno pues ha sido muy responsable, porque lo que ha hecho es recortar precisamente esos programas que debería estar atendiendo para cubrir esos problemas que hubo con estos endeudamientos. Director, hay una cosa que siempre, digamos, cometen los directores de la DIAN, y es hablar de que lo que usted lo acaba de decir, es que 10 millones gana un 1% de la población, es que el impuesto al patrimonio es del 1% de la población, pero se equivocan, son buenos tributaristas pero pésimos economistas, pero se equivocan que es ese 1% el que tiene capacidad de inversión, el que contrata personas, el que gasta, el que consume, que es a su vez el motor de la economía. Siempre es con esa visión como de resentimiento, es decir, clavemos al 1% porque solamente son el 1%, pero se olvida, señor director, que esos son los que mueven la economía. Una persona que gana 10 millones es el que va a los centros comerciales, es el que va a los restaurantes, es el que tiene una empleada, no creo que le alcance para un chofer o lo que sea, o para lo que necesite, pero es ir en contra de los motores de desarrollo. Es ahí donde está mal fundamentada esta reforma tributaria, que vaya contra, no sé de dónde, la cifra que usted dice, usted utiliza unas cifras del Banco Mundial y hay veces de la OCDE de acuerdo a su conveniencia. Esas cifras traídas a valor presente no se da cuenta que eso es lo que afecta a la economía, que eso es lance en ristre contra los motores de la economía. ¿Cómo hacer para que esta reforma tributaria, primero, no se le caiga si se cae el presupuesto por decreto, y segundo, que realmente no afecte a los que mueven la economía? Pues esta ley de financiamiento, contrario a lo que ustedes dicen, tiene aspectos muy positivos. Por ejemplo, se está bajando el impuesto de renta de las personas jurídicas. Y a las pequeñas empresas, que son las que más realmente mueven la economía, se les está bajando al 27%, porque ahí encajan casi todas ellas. También por ejemplo, a los trabajadores se les va a aumentar el descuento que pueden hacer por la facturación electrónica al 5%. Se están haciendo pues algunos cambios que van a favorecer a todo el mundo. Se amplía, por ejemplo, la excepción de IVA para reposición de vehículos para los transportadores. Bueno, hay varias normas que van a favorecer a las personas. Por ejemplo, está haciendo devolución automática. Se propone hacer devolución automática para las personas que tengan saldos a favor, para los trabajadores. Entonces, creo que esta ley de financiamiento está proponiendo también varios aspectos que van a favorecer a las personas y a las empresas. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Es el señor director de la DIAN, el doctor Jairo Orlando Villabona, explicándonos de la reforma tributaria, la ley de financiamiento, lo que él piensa, y presentándonos, por supuesto, de manera respetuosa y bien argumentada, lo que piensa el gobierno. Doctor Villabona, gracias por darnos unos minutos. Es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias a la audiencia. Le agradezco mucho, muy gentil. Gracias. 7:29. Sí, el doctor Villabona hace su trabajo y nos trata de explicar. Evidentemente, nosotros tenemos un punto de vista diferente, ¿no? El doctor Villabona nos hace la explicación y le agradecemos mucho. Yo creo que la gente sabe perfectamente dónde estamos parados nosotros, lo que pensamos de la reforma tributaria, y hemos tenido la oportunidad, con mucha decencia, por supuesto, de escuchar al doctor Villabona. 7:30, ya venimos con más. En Content creemos